rezas, trabajas, y el dinero nunca alcanza. Eso no es mala suerte. Es una ley espiritual actuando en tu contra. Ahora mismo. Mientras estás aquí. Nadie te enseñó esto. Porque no querían que lo supieras. El problema no está afuera. No está en la economía. No está en tu jefe. No está en lo que te falta por fuera. Está en lo que haces cada día sin cuestionarlo. Hay 9 hábitos que están cerrando el canal de tu provisión divina. Hábitos que tú llamas normales. Que aprendiste de tu familia. Que practicas incluso en el nombre de Dios. Y mientras los sigas repitiendo, el cielo permanece cerrado. No por castigo. Por ley espiritual. Hay una ley espiritual que gobierna el dinero. Está escrita. Lleva miles de años operando. Y nadie te la leyó así. Yo también estuve ahí. En el fondo. Sin salida. Perdí en 2 años todo lo que había construido en 20. Y en ese fondo, no en los libros, en la ruina, encontré lo que hoy te voy a revelar. Presta mucha atención a lo que viene ahora. Te voy a mostrar los 9 hábitos que están silenciosamente bloqueando tu provisión. El 9º es el más peligroso de todos. El más silencioso. Es probable que lo estés practicando en este momento sin saberlo. Ese duele más que los otros 8 juntos. Conocí a un constructor en Bogotá. Padre de 4 hijos. Rezaba el rosario cada noche. Iba a misa cada domingo. Y el dinero nunca llegaba. La deuda nunca cedía. Había algo en él que nadie jamás había visto. Quédate. Lo que viene puede cambiar el resto de tu vida. Hermano, hermana, si alguna vez has sentido que oras y el cielo no responde, escribe ahora en los comentarios: mi canal está listo. El constructor que conocí en Bogotá llevaba años intentándolo. Trabajaba 6 días a la semana, a veces 7. Se levantaba antes que el sol. Volvía cuando sus hijos ya dormían. Rezaba el rosario cada noche antes de acostarse. Nunca faltaba a misa el domingo. No había robado. No había mentido en su trabajo. Y sin embargo, la plata no alcanzaba. La deuda no cedía. El dinero llegaba y desaparecía antes de que pudiera hacer algo con él. Un día me dijo algo que no he olvidado. Me dijo: yo hago todo bien, rezo, trabajo, y Dios no me responde. Esa frase la he escuchado 100 veces, en distintas voces, en distintos cuerpos, en distintas ciudades. Tal vez tú también la has pensado. Tal vez esta mañana, antes de abrir este vídeo, algo parecido pasó por tu cabeza. Y yo no vine a juzgarte por eso. Vine a decirte lo que yo no sabía cuando también lo pensaba. Yo también rezaba, también trabajaba, y también sentía que el cielo no respondía. Yo también estuve ahí, en ese mismo cuarto oscuro, donde la fe se siente como grito al vacío. En el fondo, sin salida. Pero había algo que ese constructor no estaba viendo. Algo que yo tampoco veía en aquel tiempo. No era falta de fe. No era falta de trabajo. Era un hábito. Uno solo. Silencioso. Profundamente arraigado. Y tan normal para él, que nadie jamás lo había cuestionado. Nunca daba. No al diezmo. No a los pobres que pasaban frente a su obra cada mañana. No a la iglesia. No a nadie. No por maldad. Hay que decirlo con claridad. No por maldad. Por miedo. Desde niño le habían enseñado que el dinero era escaso. Que soltar era peligroso. Que dar era perder. Y ese miedo se había vuelto hábito. Y ese hábito se había vuelto muro. El primer hábito que está bloqueando tu provisión divina es este. La retención total por miedo. No es avaricia en el sentido que tú crees. No es el millonario que acumula con desprecio. Es el hombre honesto, trabajador, creyente, que tiene terror de abrir la mano porque siente que si suelta, cae. Que si da, pierde. Que si siembra,
se queda sin semilla. Presta mucha atención a lo que viene ahora. La Biblia lo dice en Lucas 6:38, con una claridad que nadie te ha leído así. Dad, y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando. Eso no es una promesa motivacional. Es la descripción de una ley espiritual que opera en ambas direcciones. Cuando das, se activa el ciclo. Cuando retienes, el ciclo se cierra. No es transacción con Dios. No es magia. Es ley. Es la misma ley que gobierna la siembra y la cosecha. Nadie espera cosechar trigo si no sembró trigo. No porque Dios sea injusto, sino porque así opera el orden que Él mismo diseñó desde el principio. La semilla en la mano cerrada no es riqueza. La semilla en la tierra es el inicio de la riqueza. El que nunca suelta la semilla, nunca verá la cosecha. No importa cuánto rece. No importa cuántas misas oiga. Y aquí está lo que más duele. Ese hábito no se formó en un día. Se formó en años. Tal vez en generaciones. Tal vez tu madre también lo tenía. Tal vez tu abuela también lo practicaba sin saberlo. El miedo a soltar pasa de mano en mano como herencia invisible. No con palabras escritas. Con gestos. Con silencios. Con la forma en que se hablaba del dinero en tu casa cuando eras niño. Hermano, hermana. Ahora mismo, mientras escuchas esto, algo en tu interior sabe de qué estoy hablando. No te estoy acusando. Te estoy nombrando algo que el enemigo prefería que no vieras nunca. Porque mientras ese hábito permanezca invisible, seguirá operando. Y mientras siga operando, el canal de tu provisión seguirá cerrado. No por castigo. Por ley espiritual. Nadie te enseñó esto. Porque no querían que lo supieras. Le dije al constructor algo simple. No le pedí que lo diera todo. Le propuse un acto de obediencia concreto. Una cantidad que le doliera un poco. No una cantidad cómoda. Una cantidad que activara en él la conciencia de que estaba soltando algo real. Con intención. Con fe deliberada. No como transacción con Dios. Como declaración espiritual de que confiaba en que la ley de la siembra operaría en su vida. Lo hizo. En 3 meses, llegó un contrato que no había buscado. No apareció de la nada. Ya estaba en el orden de Dios. Lo que cambió fue el canal. El canal que él mismo había cerrado con años de retención, comenzó a abrirse con un solo acto de obediencia fiel. Eso funciona así. Lo sé porque yo también lo viví en la ruina. Alma en camino, si este primer hábito lo reconoces en tu propia vida, escribe ahora en los comentarios: abro el canal. Esas 3 palabras no son una respuesta para mí. Son una declaración para ti. Para el Dios que en este momento te está escuchando. Pero este es solo el primero de los 9 hábitos. El segundo es más sutil. Más difícil de ver. Porque no tiene que ver con lo que haces con el dinero. Tiene que ver con lo que dices sobre él. Con las palabras que llevas años repitiendo sin medir el daño que hacen en el espíritu de tu hogar. Palabras heredadas. Palabras que tus hijos ya están aprendiendo de ti ahora mismo. Nadie te enseñó esto. Porque no querían que lo supieras. Presta mucha atención a lo que viene ahora. Volví a ver al constructor unas semanas después. No para hablar de dinero, para hablar de palabras. Le pregunté algo que no esperaba. Le pregunté cómo hablaba del dinero en su casa. No cómo lo gastaba. Cómo lo nombraba. ¿Qué decía cuando llegaba? ¿Qué decía cuando no alcanzaba? Se quedó callado un momento. Me dijo que no entendía la pregunta. Le insistí. Le pedí que me contara qué frases se escuchaban en su casa cuando era niño. ¿Qué decía su madre cuando no había para el mercado? ¿Qué decía su padre cuando llegaba el fin de mes con más deudas que salario? Y ahí fue cuando algo cambió en su cara. Me dijo: mi mamá siempre decía que la plata es la raíz de todos los males. Que los ricos son todos unos ladrones. Que mejor pobre pero honrado.
Lo escuché sin interrumpirlo. Siguió. Me dijo que él mismo repetía esas frases. No con maldad. Con convicción. Porque las creía. Porque las había escuchado desde niño. Porque su abuela las decía. Y su madre las decía. Y ahora él las decía. Y sus hijos ya las estaban aprendiendo de su propia boca. Me dijo, y si eso lo dice la Biblia, entonces no estoy equivocado. El dinero es peligroso. Es mejor no tener mucho. Lo dejé terminar. No lo interrumpí. Escuché todo. Y cuando terminó, le hice una sola pregunta. Le pregunté si podía mostrarme dónde exactamente decía eso la Biblia. Tomó un momento. Buscó en su memoria. Buscó con honestidad. Y no pudo decirme el versículo exacto. Porque la frase que él conocía no era exactamente esa. Hermano, esto es lo que nadie te ha leído con cuidado. La Biblia dice en 1 de Timoteo 6:10 algo diferente. Dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. No el dinero en sí. El amor desordenado. La codicia. El apego enfermizo. Eso es lo que la Escritura señala como peligroso. No el instrumento. El corazón que lo idolatra. Y hay más. En Proverbios 3:9, Dios mismo le pide a su pueblo que lo honre con sus bienes. No que los rechace. Que lo honre con ellos. El dinero, en el orden que Dios diseñó, es un recurso para sostener la familia, para sembrar en el reino, para ser canal de bendición hacia otros. El dinero es neutral. Lo que determina si es bendición o veneno es el corazón del que lo administra. Nadie te enseñó esto. Porque no querían que lo supieras. Ahí está el segundo hábito que está bloqueando tu provisión divina. Las palabras que llevas años repitiendo sobre el dinero. No las palabras que lees en los libros. Las que heredaste en tu casa. Las que pasaron de generación en generación como herencia invisible. No con escrituras ni testamentos. Con gestos. Con frases en la mesa. Con la forma en que tu familia reaccionaba cuando el dinero llegaba o cuando faltaba. Esas palabras construyeron en ti una creencia. Esa creencia se volvió actitud. Esa actitud se volvió hábito. Y ese hábito le enseña a tu alma cada día que el dinero es peligroso, que los que tienen son sospechosos, que la abundancia es amenaza, y el alma no atrae lo que teme. No atrae lo que desprecia. No atrae lo que nombra como enemigo. Mientras sigas diciéndote que el dinero es malo, tu alma seguirá manteniéndolo lejos. No por castigo de Dios. Por obediencia a las instrucciones que tú mismo le has dado durante años. Esto que estás viviendo no es mala suerte. El constructor se quedó quieto. Un silencio largo. No de confusión. De reconocimiento. Bajó la cabeza un poco. Y en voz muy baja, casi para sí mismo, me dijo: entonces he estado cerrando la puerta yo mismo. No con orgullo. Con peso. Con el peso de ver algo que ya no se puede ignorar. Eso es la apertura. No llega con aplausos. No llega con emoción ruidosa. Llega en silencio. En el momento exacto en que el alma reconoce lo que ha estado haciendo sin saberlo. Yo también viví ese momento. En el fondo de mi propia ruina. Cuando entendí que las palabras que había heredado de mi familia sobre el dinero habían construido en mí una barrera que ningún trabajo podía derribar solo. Que orar sin cambiar lo que decía era como regar con agua limpia una tierra envenenada. La oración llegaba. Pero el suelo estaba contaminado por años de declaraciones contrarias. Cambié las palabras. Cambié el suelo. Y el suelo empezó a responder. Hermana, hermano, si en tu casa se han repetido esas frases durante años, si tú mismo las dices todavía, si tus hijos las están aprendiendo ahora mismo de tu boca sin que nadie te lo haya señalado antes, escribe en los comentarios ahora mismo: cambio mis palabras hoy. Esas 4 palabras no son una respuesta para mí.
Son una declaración tuya. Un primer acto de ruptura con una herencia que no te pertenece y que no tienes por qué pasarle a la siguiente generación. Presta mucha atención a lo que viene ahora. Porque el noveno hábito es diferente a todos los anteriores. No tiene que ver con lo que das. No tiene que ver con lo que dices. Tiene que ver con algo que casi nadie hace. Algo tan sencillo que parece imposible que sea tan poderoso. Y sin embargo, en mi propia reconstrucción financiera después de perderlo todo, fue ese hábito el que lo cambió todo. El que abrió en mí una percepción nueva. El que hizo que comenzara a ver la mano de Dios, donde antes solo veía carencia y vacío. Es el hábito más silencioso de los 9. El más difícil de ver, porque nadie lo reconoce como falta. Nadie lo confiesa. Nadie lo examina. Y sin embargo, está operando ahora mismo en tu vida y está cerrando el circuito de tu provisión justo antes del cierre. Alma en camino, lo que viene es lo más importante de todo lo que hemos hablado hoy. Volví a ver al constructor por tercera vez. No lo busqué en su obra. Lo busqué en su casa. Era tarde. Sus hijos ya dormían. Él estaba sentado en la cocina con una taza de café fría en las manos. Me senté frente a él sin decir nada por un momento. Lo observé. Había algo diferente en su cara. No sabría decir exactamente qué. Era menos pesado que la primera vez. Como si algo hubiera cedido. No todo, pero algo. Le pregunté cómo estaba yendo el dinero. Me dijo que había llegado el contrato. Que había pagado 2 deudas viejas. Que había empezado a cuidar las palabras que usaba en su casa cuando hablaba de plata. Lo escuché. Luego le hice una pregunta que no esperaba. Le pregunté qué había hecho la noche que recibió el dinero del contrato. Se quedó quieto. Le insistí. Le pregunté si había orado. Si había dado gracias. Si había hecho algo que marcara ese momento como diferente. Bajó la mirada. Me dijo, me fui a dormir. Estaba cansado. No lo juzgué. Le pregunté si solía hacer eso. Recibir y seguir. Sin marcar el momento. Sin detenerse. Sin reconocerle a Dios lo que acababa de llegar a su mano. Me dijo que sí. Que siempre había sido así. Que cuando llegaba algo bueno, lo anotaba en la cabeza y seguía corriendo porque había más por resolver. Ahí estaba. El noveno hábito. No el más ruidoso. El más silencioso de todos. El hábito de recibir sin agradecer. No la ingratitud del corazón frío. La ingratitud inconsciente del que siempre tiene más urgencias que pausas. Del que recibe y ya está pensando en lo que falta. Del que agradece en general, pero nunca en concreto. Del que ora pidiendo, pero rara vez ora reconociendo. Hermano, eso cierra el circuito justo antes del siguiente ciclo. La provisión llega. Y cuando no hay un acto deliberado de reconocimiento, el canal no se confirma. La ley espiritual de la gratitud no es metáfora. Es mecánica del reino. Lo que se recibe con conciencia de que viene de Dios, regresa al ciclo. Lo que se recibe como si fuera propio o como si fuera normal, no alimenta el siguiente movimiento del circuito. La Biblia lo dice en 1 de Tesalonicenses 5:18, con una claridad que aplasta toda excusa. En todo dad gracias, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No en algunas cosas, en todo. No cuando hay mucho, en todo. Esa es su voluntad. No una sugerencia. Su voluntad declarada. El constructor me miró con vergüenza genuina. Me dijo, pero si es tan poco lo que llega. Si todavía falta tanto. ¿Qué agradecer si aún no he salido? Lo dejé terminar. Nadie te enseñó esto. Porque no querían que lo supieras. Le dije que esa pregunta era exactamente el problema. Que la gratitud que espera a que todo esté resuelto no es gratitud. Es un acuerdo condicionado con Dios. Como decirle, cuando me des suficiente te lo reconozco. Pero mientras tanto, sigo esperando. Y esa actitud no es fe.
es deuda. La gratitud deliberada en medio de la escasez es la declaración más poderosa que puede hacer un creyente. Le dice a Dios: confío en ti aunque todavía no veo el final. Confío en que lo poco que llega hoy es la mano que ya se está moviendo. Confío en que el ciclo está activado, aunque no vea la cosecha completa. Eso no es optimismo vacío. Es la misma ley que Jesús aplicó antes de multiplicar los 5 panes y los 2 peces. Tomó lo poco, levantó los ojos y agradeció antes de ver el milagro. No después. Antes. Hermana, la gratitud precede a la multiplicación. Siempre. El constructor se limpió los ojos con el dorso de la mano. No lloraba, pero estaba al borde. En voz muy baja me dijo: entonces tengo que aprender a parar. Sí, a parar y reconocer. Y ahí fue cuando sacó de un cajón un cuaderno viejo que tenía sin usar. Lo puso sobre la mesa. Me preguntó si eso era suficiente. Le dije que eso era exactamente suficiente. En los meses siguientes, ese hombre escribió en ese cuaderno cada noche 3 cosas por las que agradecía la provisión de Dios en ese día. Un trabajo completado. Un material que llegó a tiempo. Un cliente que pagó. Una comida caliente para sus hijos. Una noche de sueño. 3 cosas. Cada noche. Sin fallar. En 6 meses, su negocio había crecido lo suficiente para contratar a 2 personas. No fue un milagro repentino. Fue la acumulación silenciosa de una ley espiritual que empezó a operar desde la primera noche que él abrió ese cuaderno y escribió su primera línea de gratitud deliberada. Alma en camino. Para ahora mismo. Lo que viene no es una lista de tareas, es una convocación sagrada. Escúchala con toda la atención que tienes. Primer paso. Esta noche, antes de dormir, toma papel físico. No el teléfono. Papel. Pluma. Y escribe 3 cosas por las que agradeces la provisión de Dios en este día. No importa si son pequeñas. No importa si también falta mucho. Escribe lo que llegó. Nómbralo. Reconócelo como mano de Dios sobre tu vida. Eso activa el circuito. Segundo paso. Mañana, cuando el dinero llegue a tu mano, aunque sea poco, haz un gesto físico de reconocimiento antes de usarlo. Puede ser cerrar los ojos un segundo. Puede ser decir en voz baja: esto viene de Dios, y lo administro con fidelidad. Un segundo. Un gesto. Es suficiente para que el canal no se cierre. Tercer paso. Elige uno solo de los 9 hábitos que has reconocido hoy en tu propia vida. Solo uno. Y esta semana, ejecuta un acto concreto de corrección. Si es la retención, da. Si es el lenguaje, bendice. Si es la falta de reposo, descansa. Si es la ingratitud, escribe. Un hábito. Un paso. Esta semana. No esperes a que todo esté listo. La ley espiritual no espera. Opera sobre lo que ya tienes, no sobre lo que todavía falta. Dios no te creó para la escasez. Eso hay que decirlo sin rodeos. La escasez no es su voluntad para tu vida. Juan 10:10 lo dice con palabras que no admiten interpretación doble. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Esa promesa es tuya. No está suspendida. No está condicionada a que seas perfecto. Está esperando que el canal se abra. Y ese canal eres tú. Con tus hábitos, con tus palabras, con tu gratitud. Antes de la oración necesito decirte algo que muy pocas veces digo. Yo estuve en el fondo. No metafóricamente. Literalmente en el fondo. Hubo una noche en que me senté en el piso de una habitación que ya no era mía, porque no había podido pagar la renta. Tenía 42 años. Tenía una bolsa de plástico con lo poco que había podido sacar antes de que cambiaran la cerradura. Y tenía en la mano un pedazo de pan que alguien me había dado esa tarde. Esa noche, antes de comer ese pan,
Hice algo que no tenía ningún sentido lógico en ese momento. Lo levanté. Y le di gracias a Dios. No porque estuviera bien. Todo estaba mal. No porque creyera que mañana sería diferente. No lo sabía. Lo hice porque en algún lugar en lo profundo de mí todavía quedaba la convicción de que Dios estaba ahí. Y que ese pan en mi mano era prueba de que no me había soltado. Esa noche algo empezó a cambiar. No el exterior, el interior, el suelo, la tierra, el canal. Todo lo que reconstruí después tiene esa noche como punto de inicio. No porque fuera heroico, sino porque fue honesto. Oremos juntos ahora. Señor, aquí estamos. Con nuestros hábitos ocultos al descubierto. Con los años de retención, de palabras equivocadas, de ingratitud inconsciente. No venimos a defendernos. Venimos a rendir el canal. Venimos a decirte que reconocemos que sin ti, nada de lo que llega a nuestras manos tiene origen ni sustento. Rompe hoy lo que nosotros mismos hemos construido sin darnos cuenta. Rompe el miedo heredado. Rompe las palabras que envenenaron nuestra tierra por generaciones. Rompe el silencio del que recibe sin reconocer. Rompe cada hábito que ha operado en nuestra vida como puerta cerrada frente a tu provisión. No te pedimos que lo hagas mágicamente. Te pedimos la gracia de obedecer lo que hoy aprendimos. Tú eres la única fuente. No el trabajo. No la economía. No el patrón. No la suerte. Tú. Y tu voluntad para nuestra vida es abundancia con propósito, no acumulación sin sentido. Abundancia para vivir con dignidad, para sostener a nuestra familia, para sembrar en tu reino y para ser canal de bendición hacia otros. Recibimos hoy con las manos y el corazón abiertos, lo poco y lo mucho, con gratitud deliberada, con conciencia de que cada cosa que llega es tu mano moviéndose sobre nuestra vida. Que así sea. Amén. Hermano, hermana, si hoy tomaste la decisión de romper con los hábitos que han cerrado tu canal, escribe ahora en los comentarios estas palabras. Mi canal está abierto. Hoy empieza. No las escribas para mí. Escríbelas para ti. Para el Dios que en este momento te está mirando. Para la próxima generación que no va a heredar lo que tú estás rompiendo hoy. Lo que el dinero no puede comprar, el alma ya posee. Pero lo que Dios prometió, también es tuyo.